Octubre rosa, rosa el edificio municipal, rosa el arco de la colonización, rosa también el hospital, así que bueno, es un mes para tenerlo en cuenta. Creo que se ha visibilizado. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, ante todo agradecerte por la invitación. Y sí, es muy importante toda esta campaña de concientización que se está haciendo, que la verdad que ha movilizado mucha gente y se está viendo mucho movimiento con respecto a años anteriores. Y sí, es fundamental la concientización, como vos decís, enseñar un poco cuáles son las medidas que tenemos para enfrentar esta enfermedad que tanto nos preocupa tanto a los médicos como a la población en general. Sí, es así, el tema de los controles, ¿no? Hay muchas mujeres que no quieren hacerse una mamografía, una ecografía mamaria, si es que la solicitan los médicos, porque hay muchos mitos, ¿no? Sí, exacto. La verdad que hay muchos mitos sobre algunas cuestiones, más que nada con la aparatología y la técnica de la mamografía, el tema de la compresión que por ahí genera dolor y bueno, uno escucha por ahí cuestiones de que por ahí tiene miedo que eso le despierte la enfermedad o le desparrame la enfermedad, como uno escucha por ahí las pacientes habitualmente, pero bueno, hay que tratar de hacerle llegar a la gente que es una herramienta muy útil y muy importante para el diagnóstico precoz, siempre sabiendo que el diagnóstico precoz de esta enfermedad nos va a dar la posibilidad de cura de la enfermedad, ¿sí? Sí, fundamental, como hablábamos fuera de cámara, prevenir, diagnosticar, tratar, es la manera de salir adelante. Exacto, nosotros nos guiamos con guías nacionales e internacionales, obviamente, y bueno, dentro de nuestras posibilidades, la prevención y la educación de las pacientes es la más importante que tenemos, ¿sí? Uno empieza a hablar de la paciente ya a partir de los 20 años con el tema del autoexamen mamario, que si bien uno busca la evidencia científica de un nivel de evidencia bajo, pero que es muy aplicable y que a nosotros nos da buenos resultados. Y a eso le sumamos el control con la mamografía relativamente estándar a partir de los 40 años, pero obviamente hay casos excepcionales donde la mamografía tiene que adelantarse. Y eventualmente la ecografía como un método complementario, ¿sí? Hay mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama, ¿no? Sí, el cáncer de mama por lo general se da después de los 50 años, pero hay casos donde tenemos antes de los 40 e incluso antes de los 30 años. Un 6% de los cánceres de mama en la Argentina se diagnostican antes de los 40 años y eso es fundamental, insistir en el control mamario, el autocontrol o el autoevaluación mamaria mensual en la mujer en edad reproductiva, ¿no? Sí, y las estadísticas, ¿qué nos dicen? Bueno, lo que dice la Sociedad Argentina de Mastología, que es como nosotros nos guiamos por todo, es que 1 de cada 8 mujeres van a tener en algún momento de su vida la enfermedad. El cáncer de mama representa el 36% de las enfermedades oncológicas de la mujer, es el cáncer ginecológico más frecuente y es una de las principales causas de mortalidad en la mujer junto con el cáncer de pulmón y obviamente la enfermedad cardiovascular después de la menopausia. Bueno, y Alseg está trabajando mucho. Sí, Alseg en este octubre ha hecho una campaña muy grande con mucha folletería, mucha información a través de acceder al examen mamario, acceder a la mamografía a través del hospital y bueno, y también una serie de actividades más sociales, como por ejemplo el día viernes en el Dante Alighieri va a haber una función de teatro que va a ser a beneficio de la institución y el día sábado, bueno, invitar a toda la comunidad a que participe en una caminata solidaria que se va a alargar a partir de las 15:30 en la sede de Alseg por calle Lehmann y que va a terminar en la plaza. Bueno, esperamos la participación de toda la gente como para concientizar un poquito también sobre este tema, ¿sí? Volviendo a la enfermedad, sí. Se detecta la enfermedad y bueno, el primer impacto, ¿no?, para la mujer. Y bueno, ya el hecho de decir a la palabra cáncer es como que es un impacto muy fuerte y que genera toda una cuestión muy fuerte de sentimiento, emotivo, no solamente a la paciente, sino que a la familia y al entorno, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que tratar de ser lo más claro posible y poder informar en ese momento y repetirlo las veces que sea necesario que la enfermedad tiene un tratamiento y tiene probabilidades de curarse. Los métodos son diferentes, es decir, antes, bueno, hace muchísimos años atrás se sacaba la mama completa, pero eso ya no sucede. Exacto, los tratamientos por suerte han cambiado y cambian a tiempo extremadamente rápido, por eso lo importante también es
consultar con un especialista en el tema que esté totalmente actualizado, pero sí, no existen más las viejas cirugías que eran mutilantes con la consecuencia estética para la paciente, y hoy en día se opta más por un tratamiento conservador de la mama, e incluso hay una gran auge de lo que es la oncología plástica o la cirugía oncoplástica de la mama o cirugía reparadora de la mama, que bueno, se ve que cada vez hay más gente que aplica esos conocimientos y esas técnicas quirúrgicas que dan muy buen resultado. ¿Y se hace al mismo tiempo? ¿Se opera, se saca el tumor y eso es una controversia, porque muchas veces uno hace una cirugía oncoplástica y después la paciente va a recibir rayos y eso tiene alguna consecuencia, aunque uno no lo crea, sobre la piel y sobre la pared torácica. Entonces por ahí son casos de evaluar muy particularmente, pero existen técnicas, sobre todo en la cirugía conservadora de mama, donde uno trata de solamente sacar el cuadrante o el tumor con márgenes libres de enfermedad y tratar de mantener la estética mamaria lo mejor posible, ¿sí? Y después está el tema de la quimioterapia. Bueno, algunas mujeres van a quimioterapia, otras no. Exacto. Y ahí el tema del cabello. El cabello, otro problema también de estética y no menos importante, porque bueno, es una cuestión muy importante y muchas pacientes cuando vos le nombrás la palabra quimioterapia lo primero que dicen es que no quieren perder el cabello. Bueno, la quimioterapia se va a dar según los resultados de la histopatología que va a dar la pieza quirúrgica y según el grado de invasión, bueno, toda una cuestión más específica. Pero bueno, las quimioterapias son más o menos estándares y la mayoría pierde el cabello, pero hay pacientes que no. Y bueno, para eso también existe que en el ALSEC también están trabajando con el tema de las pelucas, donde se hacen donaciones de cabello y hay una persona que se encarga de confeccionarla y más o menos lo va haciendo a necesidad de cada una de las pacientes. Pero sí, es una cuestión bastante compleja. Sí, el tema de la quimioterapia con sus consecuencias, todo lo que apareja, ¿no? Sí, el tema de las drogas y demás. Y después, bueno, en una época se daba tamoxifeno, ¿no? Sí. No sé si se sigue todavía. Sí, el tamoxifeno es lo que nosotros decimos quimioprevención en patología mamaria. El tamoxifeno es un bloqueador selectivo de los receptores de estrógeno que se da en algunos tumores en los cuales tienen estos receptores presentes, que eso se ve por la inmunohistoquímica, y lo que haría es reducir la probabilidad de recidiva de la enfermedad y recidiva sobre todo en el otro pecho, ¿sí? Claro. Entonces el tamoxifeno se sigue dando, se da 5, 10 años, incluso 20 años, y después hay otros análogos parecidos o otro tipo de tratamiento para la paciente que es posmenopáusica, por ejemplo. Bueno, lo importante es no tener miedo. Exactamente. Hacerse la mamografía. Hay que hacerse la mamografía, hay que hacerse el autocontrol mamario y hay que acudir al especialista ante cualquier duda porque es el que tiene todas las herramientas y todos los conocimientos necesarios para brindarnos el mejor tratamiento y el mejor seguimiento de la paciente. Fundamental. Sí. ¿Qué días estás, Sebastián, en ALSEC? ¿Qué días atendés? Yo en ALSEC estoy los martes de 14 a 16 horas. Y si no, estoy en el Hospital Sanco, los días jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Las mujeres, con respecto ya al Papa Nicolau, ¿concurren más que para la mamografía? La mujer con respecto al Papa Nicolau, bueno, porque hablábamos antes fuera de cámara, tuvimos una merma muy importante durante lo que fue el 2020 y 2021 a consecuencia de la pandemia, casi un 60% menos de Papa Nicolau en la cuestión pública, pero la paciente también es como que el Papa Nicolau es una cuestión que todavía le tiene un poco de reticencia, ¿sí? Es un examen un poco más invasivo, que invade más el pudor de la mujer, sobre todo cuando hay un hombre que es del otro lado que lo tiene que tomar, y creo que es otra de las batallas que tenemos que dar y de concientizar y de insistir a la gente con el tema del Papa Nicolau. Ahora hay una movida del Ministerio de empezar a aplicar el autotest, que es un test donde la mujer se hace un test en su casa a través de un hisopo, y si ese test le da positivo, recién acude a tomarse el Papa Nicolau, que eso quizás fue aplicado ya en el norte del país durante el 2011, 2012 y se vio que los resultados fueron favorables. Entonces quizá acá lo podemos empezar a implementar y sería la verdad una muy importante adquisición si lo podemos implementar acá. Sí, la verdad que está bueno, no tenía el dato. Sí. Otra cosa que te quería consultar es de las calcificaciones. Viste que a veces cuando uno recibe el informe se pone a leer cosas que por ahí no debemos hacer, no debemos acudir al especialista. No, es imposible no leer un informe de algún estudio, pero bueno, las calcificaciones
son un marcador, pero tenemos distintos tipos de calcificaciones, porque la vascularización de la mama, las venas, las arterias, con el tiempo se calcifican como cualquier otra arteria o vena del cuerpo y se ven calcificaciones. Las que a nosotros nos preocupan y que nos llaman la atención y en la que hacemos hincapié es cuando aparecen microcalcificaciones, que son como puntitos de virome y que estén todas agrupadas en un sector determinado de la mamografía. Eso es a lo que nosotros nos hace sospechar que ahí puede haber una lesión, y ese es el gold estándar de la mamografía, de detectar eso cuando todavía no tiene ni siquiera manifestación clínica ni obviamente ecográfica. Entonces lo que hace uno es guiar una punción a ese sector como para ir a ver qué está pasando ahí con esas microcalcificaciones agrupadas. Estamos. ¿Y cuándo indican una ecografía mamaria? Bueno, hoy en día prácticamente, y me incluyo, por ahí uno pide de rutina las dos cosas. Pero bueno, hay una clasificación de mamografía que es la BIRAT, que bueno, según el resultado de la BIRAT que te da, ya el radiólogo que informa la mamografía te pone sugiero pedir ecografía. Pero bueno, en la paciente todavía en edad reproductiva o con la paciente aquella que tiene mamas todavía densas, uno por ahí pide la ecografía mamaria, porque con la ecografía podemos ver las características de un nódulo que nos pueden sugerir de benignidad o de malignidad. Entonces, cuando tenemos duda que la mamografía no nos genera la seguridad que tenemos, palpamos algo y bueno, queremos ver qué se trata, vamos a pedir una ecografía mamaria para ver esas características, la forma, los contornos, si tiene lobulaciones, si tiene tabique, si está calcificado o no. Eso nos habla de posibilidad de benignidad o posibilidad de malignidad. Y en base a eso después seguir. ¿Y una mujer que haya tenido cáncer de mama, después puede ser mamá, por ejemplo? Sí, hoy en día hay alternativas, hay mucha cuestión de lo que es la oncofertilidad, es una disciplina que se está desarrollando mucho, en donde la paciente que tiene una enfermedad oncológica puede hacer una reserva de folículos ováricos y en un segundo tiempo, cuando ya tiene su enfermedad curada, puede volver a intentar la maternidad, ¿sí? En cáncer de mama es uno, se ha visto también en cáncer de endometrio, pero sí, hoy en día no es como antes, que ante una enfermedad ya se prohibía, digamos, no había posibilidades por la quimioterapia después de quizás de quedar embarazada, ¿sí? Y lo último, me contabas que existe un mamógrafo que no aprieta tanto la mama. Sí, hay una cuestión, igual así como existe un resonador que no te meten en el túnel ese, que es abierto, hay un mamógrafo, la verdad que no desconozco si lo tenemos en Argentina o no, pero se está tratando de desarrollar un mamógrafo que no comprima la mama, porque es una de las grandes quejas o miedos de la paciente a la hora de ir a hacerse una mamografía. Mucha gente sale con dolor. Y como te decía, mucha gente después dice que por ahí esa compresión puede despertar una enfermedad o desparramarla, como bien antes hablábamos, ¿sí? Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, que te conozca nuestra teleaudiencia, bueno, porque estás, como me dijiste, hace muy poco que hace poco. Colaborando. Un año que estoy en el ALSEC y hace 4 años que estoy en el hospital acá en Esperanza, y en Esperanza hace 8 años que estoy. Así bueno, y nos acordamos siempre de Alejandro Yágeni, tu abuelo. Mi abuelo y mi papá, los dos. Y tu papá, exactamente. Janito, papá, mi viejo, querido Janito. Mirá vos, bueno. Así que una familia realmente dedicada a la medicina y sobre todo para este poder ayudar, ¿no? Sí, exacto. Poder entregarse al otro, que no es fácil. No, fue una cuestión de que siempre lo vivimos en la casa, hablando de medicina toda la vida, y bueno, uno por ahí a veces no sabe otra cosa que hacer que lo que hicieron los padres y los abuelos. Y estás trabajando ahí precisamente. En la clínica, lo que era la casa de mi abuelo y la clínica de mi papá. Sí, exactamente. Tan queridos, tanto tu abuelo como tu papá. Así que te agradezco mucho que hayas venido. No, yo te agradezco la invitación y bueno, a su disposición. Y ya lo vamos a llamar a tu hermano también, bueno, sí. Que venga también a charlar con nosotros. Un poco, no sé si será muy tímido o vendrá, ¿qué te parece? Y es como yo, somos tímidos los dos, así que bueno, después me vas a pasar el teléfono, así. Ni un problema. Bueno, lo despedimos a Sebastián Yágeni.